Mi nombre es Juan Pablo Peretti, soy docente de la materia de gestión de datos en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, y en este video vamos a hacer una introducción práctica a la inserción, actualización y borrado de datos junto con la resolución de algunos ejercicios típicos. El primer tema que vamos a ver es la inserción de datos. La inserción de datos se realiza a través de la utilización de la sentencia insert, en la cual se utiliza para insertar datos dentro de una tabla de la base de datos. En su sintaxis más simple consta de las palabras reservadas insert into, a las cuales le sigue el nombre de la tabla, luego la palabra reservada values y entre paréntesis la lista de valores a insertar, separados cada uno de ellos por una coma. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si en la tabla en la cual vamos a insertar datos tenemos 10 atributos o 10 campos, dentro de la lista de valores a insertar deben estar los 10 campos, cada uno de ellos separados por una coma. Vamos a ver el primer ejercicio. Para los ejercicios y los ejemplos vamos a trabajar sobre la tabla almacenes, que tiene la estructura que puede verse en la imagen, en las cuales region ID es una clave foránea a una tabla llamada región y ID jefe es una clave foránea a otra tabla llamada empleados. El primer ejercicio pide insertar un nuevo almacén con los datos que están listados en el texto. Vamos primero a hacer un análisis de datos, realizando un select a la tabla almacenes, para observar que contiene 5 campos ingresados. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es un insert into, almacenes, y los valores que queremos insertar, que son los que están listados. El ID es el ID 6, el region ID será 2, la dirección será Suipacha 100, la ciudad será Córdoba, el estado será Córdoba, el país será Argentina, el código postal 5000, el teléfono será 351-707-1890 y el ID jefe 8. Si yo ejecuto esta consulta, puedo ver que SQL Server me está diciendo que una nueva fila fue afectada. Vuelvo a hacer un análisis de datos en la tabla almacenes y puedo observar que el primer valor insertado es lo que yo acabo de insertar con la sentencia insert. Una segunda versión de la sentencia insert, de la sintaxis de la sentencia insert, es un poco más simple y permite especificar en qué columnas dentro de la tabla de datos se quieren insertar valores. Tiene la misma estructura en el sentido de que lleva la palabra reservada insert into junto al nombre de la tabla, y la diferencia es que a continuación, entre paréntesis, se listan una a una y separada por coma las columnas en las cuales se quieren insertar datos. Luego viene la palabra reservada values y los datos que quieren insertarse separados por una coma, exactamente igual que en la primera versión. Este ejercicio, el ejercicio 2, pide insertar un nuevo almacén en la región 2, ¿sí? Y los datos deben ser los datos que están listados en el texto. A tal motivo vamos a hacer un insert. Insert into, almacenes, que es donde quiero insertar valores, y a continuación entre paréntesis voy a poner la lista de atributos en los cuales quiero insertar valores. Tenemos ID, region ID, ciudad y ID jefe. A continuación la palabra reservada values y entre paréntesis los valores que quiero insertar. El ID va a ser 7, la región 2, la ciudad en este caso San Luis y el ID jefe va a ser 8. Si yo ejecuto esta consulta, puedo ver que me dice que nuevamente una fila fue insertada. Vuelvo a hacer un select. Perdón, sobre la tabla almacenes. No llegamos a un almacenes new. Y puedo observar que el segundo valor insertado es lo que yo acabo de insertar. Para los campos dirección, estado, país, código postal y teléfono, los valores asignados por defecto fueron null,
porque al momento de creación de esta tabla no se agregó ningún constraint para que cuando insertara datos en estos campos y no tuviera valores, insertara algo por defecto. Una tercera versión de la sentencia insert permite insertar múltiples filas con la ejecución de una sola sentencia. Es decir, esta versión permite tomarme un conjunto de datos de otra tabla, por ejemplo, e insertarlos en la tabla en la cual quiero insertar valores. Consta de la palabra reservada insert, seguido por el nombre de tabla y opcionalmente las columnas en las cuales quiero insertar valores. Y a continuación se realiza un select para obtener los valores que quieren insertarse en la nueva tabla. Vamos nuevamente a ver un ejemplo. El ejercicio 3 en este caso me pide insertar en una tabla llamada almacenes new todos los almacenes donde el estado sea desconocido. Lo primero que voy a hacer es observar que la tabla almacenes new es una tabla que fue creada vacía con la misma estructura que la tabla original almacenes. Ahora, el ejercicio me está pidiendo insertar en esta nueva tabla almacenes new todos los almacenes donde el estado era desconocido. Si yo realizo un select nuevamente a la tabla de almacenes, puedo ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5 campos en los cuales el estado es desconocido. Para resolver el ejercicio, voy a realizar un insert into la tabla almacenes new y voy a obtener los valores de un select. Select asterisco from almacenes y en el where voy a poner justamente aquella condición que me indique que el estado es null. En este caso, where estado is null. Ejecuto y puedo ver que ahora SQL Server me está diciendo que 5 filas fueron afectadas. Vuelvo a hacer un select sobre la tabla almacenes new y ahora puedo observar que los 5 valores de la tabla original almacenes que tenían null en el estado fueron insertados en esta nueva tabla. Esta versión de la sentencia insert puede utilizarse para realizar lo que se denomina volcado de datos o dump de una tabla. Por ejemplo, supongamos el caso en el que yo quiero hacer mantenimiento sobre la tabla original de almacenes, cambiando, por ejemplo, el estado para que todos los estados estén en mayúscula. Pero no quiero arriesgarme a que cuando estoy haciendo este mantenimiento borre datos de la tabla de almacenes. Es por eso que una alternativa o una estrategia a seguir es crear una nueva tabla, podría ser almacenes new como vemos en este ejemplo, realizar esta versión de insert, ¿sí?, para obtener todos los datos que estaban en la tabla original de almacenes, realizando un backup de todos esos datos. Luego se trabaja sobre la tabla de almacenes y en el caso de que llegue a haber algún problema o llegue a cometer algún error, yo tengo ya almacenado en la tabla de almacenes new todos los valores que puedo recuperar para recuperar los datos y no romper la integridad de la base de datos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta para esta versión de la sentencia insert es que opcionalmente yo podría agregar a continuación del nombre de la tabla la lista de campos en los cuales quiero insertar valores. Por ejemplo, podría insertar en ID, en Region ID y en País, por tirar algunos solamente. Ahora, si yo corro esta sentencia tal cual y como está, me va a tirar un error porque lo que yo estoy haciendo es tratando de insertar todos los valores, todos los campos que obtengo del select en el insert. Pero ¿qué pasa? El select me va a devolver 6, 7 valores que son todos los valores de la tabla de almacenes, que son todos los campos de la tabla de almacenes. Pero en realidad mi lista de selección debe devolverme la misma cantidad. Si quisiera que esto funcionara, debería tener la siguiente sintaxis. Si se pueden ver, se pueden observar, estoy seleccionando 3 valores con el select y queriendo insertar 3 valores. Si yo corriera esta sentencia, esos valores serían insertados en la base de datos. Eso es todo lo que tenemos con el insert. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la actualización de datos o la utilización de la sentencia update. Cada vez que se utiliza esta sentencia, lo que se realiza es una actualización de los datos que estaban previamente insertados en la base de datos. La sintaxis más simple consta de la palabra reservada update, seguido el nombre de la tabla,
la palabra reservada set, y a continuación se iguala el atributo al nuevo valor que se desea actualizar. Nuevamente vamos a ver un ejemplo. En este caso, el ejercicio me está pidiendo actualizar todos los almacenes de la tabla almacenes new para que su ciudad sea Córdoba. Nuevamente, como venimos haciendo con todos los ejercicios, si yo realizo un análisis de datos de la tabla almacenes new, puedo observar que todos los almacenes tienen ciudades diferentes: San Luis, San Pablo, Lagos, Hong Kong, Bratislava. Vamos a realizar ahora el update para actualizar esa situación. Vamos a realizar update, almacenes new, set, es la palabra reservada que se utiliza, ciudad, igual a Córdoba. Realizo el update, me dice que 5 filas fueron afectadas, y si vuelvo a hacer el análisis de datos con el select, puedo observar que ahora todas las ciudades de los almacenes insertados tienen la palabra Córdoba. Esa es la sintaxis más simple de actualización de datos. Existe una un poco más compleja en la cual puedo agregar un condicional para actualizar solamente los datos que cumplen con esa condición. A lo ya visto update y set se le agrega la palabra reservada where y se colocan las condiciones necesarias que deben cumplir los datos para poder ser actualizados. Estas condiciones necesarias pueden ser una condición simple, como por ejemplo nombre igual a Juan; condiciones anidadas, nombre igual a Juan and apellido igual a Peretti, nuevamente un ejemplo; o puede ser algo más complejo como una subconsulta. Vamos a ver esto con un par de ejercicios. El primer ejercicio me pide actualizar todos los almacenes en almacenes new para que su país sea Argentina, solo cuando el ID jefe sea mayor a 7. Nuevamente vamos a hacer un análisis de los datos que están almacenados en la tabla almacenes new para observar que el segundo campo, el segundo valor insertado, tiene un ID de jefe 7. El primero, el tercero, el cuarto y el quinto tienen ID que son mayores a 7. Por lo tanto, todos esos valores deberían ser actualizados. Vamos a realizar el update. Update, almacenes new, set país igual a Argentina. Y a continuación colocamos el where y de jefe sea mayor a 7. Ejecuto esa consulta y me dice que 4 filas fueron afectadas. Nuevamente vamos a hacer el select. Y ahora puedo observar que el ID 7, el ID 301, el ID 401 y el ID 10501, que tienen ID de jefe mayor a 7, fueron actualizados para que su país ahora sea Argentina y no Brasil. Esa es una versión en la cual estamos haciendo una actualización de datos en forma condicional. El ejercicio 6 también me permite realizar me solicita realizar un update, pero en este caso solicita actualizar los datos de los almacenes nuevos cuyo jefe es de apellido Viri para que la dirección sea Colón y General Paz. Como les dije al principio del video, la tabla de almacenes tiene un campo ID jefe que apunta a otra tabla llamada empleados. Si nosotros realizamos un select asterisco, por ejemplo, de almacenes. Primero voy a cambiar el modelo porque me va a estar pegando un modelo distinto. De la tabla almacenes, new, vamos a llamar AN, join empleados on an.idjefe igual a e.id. Esta es una consulta multitabla, de la cual si yo la ejecuto, lo que me está devolviendo es el emparejamiento entre almacenes y sus jefes, ¿sí? Ahora, el ejercicio lo que me está pidiendo es actualizar los almacenes nuevos cuyo jefe es de apellido Viri. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, select asterisco, forma almacenes, exactamente igual, pero ahora obtuviera aquellos jefes cuyo apellido
punto apellido es igual a Viri. Ejecuto y veo que son dos almacenes los que yo debería actualizar. Vamos a realizar entonces el update. Update almacenes new, set dirección igual a colon y general path, where y de jefe, y a continuación debo obtener los ID de los jefes cuyo apellido sea Viri. Puedo obtener más de un ID, con lo cual necesito utilizar el in select ID from empleados where apellido sea igual a Viri. Cuando yo ejecute este update, me va a decir que dos filas fueron afectadas. Es decir, que solamente dos de ellas se actualizaron, tal cual como yo había obtenido del select original. Ahora, si yo realizo un select almacenes new, puedo observar que el almacén de ID 7 fue actualizado para tener colon y general path, y el almacén de ID 301 también fue actualizado para obtener colon y general path en su nombre, en su dirección, perdón. El último tema que vamos a tratar en este video es la eliminación de datos de una tabla de la base de datos. Es una sentencia bastante simple, pero a su vez muy poderosa. Consta de la palabra reservada delete from y el nombre de la tabla. Y dije que es muy poderosa porque si yo ejecuto esta sentencia tal cual como está ahí, delete from almacenes, por ejemplo, todos los datos que están en la tabla almacenes serán borrados y no podrán ser recuperados. Tiene una sintaxis un poco más específica que me permite elegir qué datos voy a borrar de la base de datos con un condicional. De nuevo, tenemos la palabra reservada delete from, el nombre de la tabla, y a continuación colocamos un where junto con las condiciones necesarias que deben cumplir los datos para ser eliminados de la tabla. Estas condiciones necesarias pueden ser una condición simple, condiciones anidadas con AND y OR, o, en casos más complejos, una subconsulta. Vamos a ver el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice borrar todos los almacenes nuevos cuya región tenga el ID 5. Nuevamente, como venimos haciendo con todos los ejercicios, vamos a verificar primero que almacenes new tiene un almacén, como podemos ver el último valor, un almacén cuya región es ID. Lo que me está pidiendo el ejercicio es borrar justamente ese almacén. Vamos a hacer entonces delete from almacenes new where region ID sea igual a 5. Ejecuto y me dice que una fila fue afectada. Nuevamente vamos a verificar select from almacenes y puedo observar, perdón, almacenes new, ¿verdad? Y ahora puedo observar que la última fila que tenía almacenes new fue eliminada de la tabla. El ejercicio 8 pide borrar todos los almacenes de la región cuyo nombre sea América del Sur. Es decir, que yo para poder resolver este ejercicio primero debo saber cuáles regiones tienen en su nombre América del Sur. A tal motivo nuevamente vamos a hacer un select multitabla. Vamos a hacer un select asterisco from almacenes new, a la cual vamos a llamar AN, join región, R, on an.id región ID, perdón, igual a r.id. Y a su vez yo quiero que r.name sea igual a América del Sur. Si yo ejecuto este select, puedo observar que los almacenes con ID 7 y 201 son los que yo debería borrar. Bien, vamos a realizar el delete. Delete from almacenes new where, a continuación, region ID esté dentro de la lista que yo quiero borrar. Region ID in, entonces, select ID
from región where name sea igual a América del Sur. Si yo ejecuto esta consulta, perdón, este delete, puedo ver que, tal como venía viendo anteriormente, dos filas fueron borradas, afectadas. Si yo vuelvo a ejecutar el select original, puedo ver que ya no tengo datos que estén cumpliendo con esa condición, e incluso si yo hago un select asterisco de almacenes new, veo que solamente quedaron dos valores, porque el resto fue eliminado. Y la última versión que vamos a ver del delete, que es en realidad la versión más simple, es el borrado de todos los datos que están en la tabla. Delete from almacenes new. Perdón, primero vamos a hacer un select. Select asterisco from almacenes new. Si yo ejecuto esta consulta, puedo ver que me quedan dos valores. Entonces, a continuación, delete from almacenes new. Ejecuto el delete y puedo ver que si vuelvo a ejecutar el select, todos los valores fueron eliminados en la base de datos, en la tabla dentro de la base de datos. Esto fue todo lo que podemos ver sobre lo que es inserción, actualización y eliminación de datos. Para mayor detalle o consultas que necesiten realizar, pueden referirse a los docentes de la cátedra. Muchas gracias.